Muy buenas tardes. Muy buenas tardes desde la ciudad de Stockton, California, la Unión Americana. Estamos por el lado del Océano Pacífico. Por eso es conocido como la hora Pacífico, que viene siendo casi a las 2 de la tarde. 1:55. En este día, domingo 4 de enero del 2026, nuestro primer domingo del año de este 2026. Desde esta ciudad continuamos por la misericordia de nuestro gran Dios, de nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo y también de su Santo Espíritu, que nos permite continuar la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Anunciando las buenas nuevas. ¿Cómo más? Discipulando también a personas. ¿Cómo más? Recibiendo a familias, jóvenes, todo tipo de personas que necesitan de la bendición de lo alto, de la bendición del Espíritu Santo sobre sus vidas. Y por la misericordia y gracia del Señor, aquí estamos, en este lugar de Stockton, California. Y antes de comenzar, aquí tenemos nosotros el libro último de los 66 libros. El libro número 66, el único libro profético del Nuevo Testamento, llamado Apocalipsis, o la revelación de Jesucristo. Aquí lo tenemos en pantalla, Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Y vamos a pedir la bendición a nuestro Dios Todopoderoso. Te damos las gracias, Señor, en esta tarde, por la bendición tan grande que nos das una vez más, Señor, de abrir tu santa palabra. La inspiración, Señor, que tú has dado a los santos hombres que usaste para darnos esta revelación de tu palabra, para conocerte, para conocer tus planes que realizaste antes de la creación y que lo vienes desarrollando en este mundo donde existe el tiempo, donde existe la materia y en medio de los hombres. Señor, muchas gracias. Tú conoces nuestro corazón, Señor, y con mucha reverencia nos presentamos delante de ti, Señor, para pedirte perdón. Perdón por nuestros pecados. Perdón porque nosotros, hombres terrenales, tenemos aún una naturaleza pecaminosa. Pero gracias a tu Espíritu Santo, por misericordia y gracia tuya, podemos entrar a tu presencia, Señor, para decirte
Como dijo el leproso, si quieres, Señor, puedes limpiarme. Purifica nuestra mente, purifica nuestra alma. Límpianos con la sangre del Cordero, con la sangre del sacrificio, y quita nuestro pecado. Y danos sabiduría de tu Santo Espíritu para recibir la bendición, Señor, que tanto necesitamos. La bendición de lo alto para fuerza, para fortaleza, para nuestra fe, Señor, para nuestra esperanza, para nuestro alimento, Señor, en este mundo. Ayúdanos a exponer tu palabra. Y como siempre, Señor, suplicamos por un alma, Señor, que tú alcances en lo más profundo de los confines de la tierra, en donde, Señor, indudablemente hay almas que están cansadas del yugo, de la esclavitud, del pecado, de esa carga tremenda y horrible que los destruye y que los lleva a la perdición. Por eso pedimos que tu Santo Espíritu hable y convenza de pecado, de justicia y de juicio, y el poder de tu evangelio sea expuesto para salvación, Señor, a los que no te conocen. Te lo rogamos, Señor, por las almas perdidas. Y si hay alguien de tu pueblo que tiene necesidad de restauración, que tiene necesidad de conocer cada vez más tu palabra, bendícelo, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu remanente, Señor. Y muchas gracias por esta bendición tan grande que tú nos das en esta hora. En el nombre de Jesucristo oramos. Cristo resucitado de entre los muertos. En ese nombre oramos, y como dijo el profeta Elías, vive Jehová, en cuya presencia estoy, dijo el profeta. Y gracias, muchas gracias, y así damos inicio la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a tocar, y hemos iniciado el estudio de este libro, del último libro profético del Nuevo Testamento, el único Apocalipsis. En el Antiguo Testamento tenemos 17 libros proféticos. 17 libros proféticos que hablaron, que profetizaron sobre el plan eterno del Dios de Israel. Israel, el pueblo de la palabra de Dios. Israel formado a través de un hombre llamado Abraham. Israel formado en el centro de su Dios, de su voluntad, a través de Isaac y de Jacob y de las 12 tribus de Israel. Allí fue donde el Señor de toda gloria le plació revelar su palabra, inspirar a los santos hombres del Antiguo Testamento. Allí fue donde el Dios eterno le agradó hacer pacto con Israel, como lo es el pacto abrámico, que apunta a un reino universal y terrenal de nuestro Señor Jesucristo el Mesías, 2000 años antes que naciera nuestro Señor Jesucristo.
el Dios de Israel, el Dios de Abraham, está haciendo allá en Génesis 12 un pacto, una alianza con el padre Abraham, en donde Dios promete bendición, promete tierra. A lo largo de la historia de Israel, se vuelve a hacer otro pacto con Israel cuando Israel ya es formado como nación. Y es sacado de la tierra de Egipto, en donde estuvo por más de 430 años bajo el yugo de la esclavitud de Faraón y de Egipto. Y ahí en el monte Sinaí, a los 40 días de haber sido redimido Israel, hay otro pacto llamado el pacto mosaico o el pacto sinaítico, cuyo mediador fue el libertador Moisés. El pacto de la ley, el pacto de la bendición y de la maldición, el pacto de Dios con un pueblo que aceptó hacer ese pacto, en donde ese pacto tenía condiciones. Transcurre la historia del Antiguo Testamento a través de ese pueblo escogido para revelar su plan, el Dios eterno, para revelar su palabra y su revelación hacia el futuro. Hay un pacto más llamado el pacto davídico en el segundo libro de Samuel, capítulo 7 y el versículo 14 en adelante. Hay un pacto davídico donde el Señor se compromete a perpetuizar, a que sea perpetuo el trono de David a través de un Mesías que vendría de la misma tribu de David, de la tribu de Judá. Y que el ángel Gabriel le dice a María que ese Mesías se iba a sentar en el trono de David y tendría su reino eterno. Y ese pacto también apuntaba al reino universal de Jesucristo en la tierra. Ese reino milenial. La historia continúa y casi al finalizar el periodo de la monarquía y de los reyes, Jeremías anuncia otro pacto para Israel. En Jeremías capítulo 31 y el versículo 31. Ese es el nuevo pacto. Hablando donde el Mesías vertiría su sangre en sacrificio para darle a Israel un corazón de carne, para escribir las leyes del Dios de Israel en la mente y en los corazones de su pueblo. Ese fue un pacto también que dijo el Espíritu Santo a través de Jeremías que lo haría con Israel. Y nosotros los gentiles somos beneficiados por esos pactos que Dios hace con Israel, porque nosotros como gentiles estábamos ajenos a esos pactos, estábamos ajenos a la promulgación de la ley, estábamos ajenos nosotros como gentiles, por pura gracia somos beneficiados los gentiles a través de los pactos que hace Dios con Israel. Y ese pacto nuevo con Israel apunta al establecimiento del reino de Jesucristo.
en la cual nuestro Señor Jesucristo habla de ese reino con sus apóstoles en Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25, de lo cual los profetas del Antiguo Testamento también hablaron sobre eso. Tenemos versículos contundentes de lo que estoy diciendo. Y por eso estoy dando versículos bíblicos de los pactos que Dios hizo con Israel, para que usted tome nota y se dé cuenta que Dios está dando su palabra para que conozcamos nosotros su voluntad, su plan, sus propósitos, apuntando a ese reino universal sobre la tierra que el libro de Apocalipsis nos habla de él. El profeta Daniel igualmente, Dios lo usa para que se nos revele el orden de los tiempos. El orden desde el año 605, los diferentes periodos de imperios que estarían gobernando la tierra hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? De ese gobierno gentil que comenzó con Nabucodonosor, que siguió con el emperador Ciro a través de Media y de Persia, y que continuó una vez más con el sistema de gobierno de los griegos a través de Alejandro Magno. Y finalmente viene el Imperio Romano para dar fin al Imperio de Grecia. Y bajo ese imperio nació Juan el Bautista. Bajo ese imperio nació nuestro Señor Jesucristo. Pero los profetas todos apuntaban a esa segunda venida para el establecimiento del reino universal de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él, nuestro Señor Jesucristo, va a regir, va a gobernar con su sabiduría. Gobernará al mundo con su justicia, gobernará al mundo en santidad, gobernará el mundo en paz. El mundo ya lo ha demostrado, que no puede gobernarse a sí mismo, que todos buscan lo suyo propio, todos buscan poder y autoridad, todos buscan dominar el mundo. Y a causa del pecado y de la maldad que entró en el huerto del Edén, ha corrompido al hombre, ha traído condenación al hombre. Y por eso es que tenemos un mundo inestable. Es por eso que tenemos, a causa del pecado, un mundo convulsionado. Y Daniel profetizó desde Malaquías y todo lo que iba a ocurrir durante de más de 400 años, hasta que viene Zacarías, el padre de Juan el Bautista, hasta llegar al Evangelio de Lucas, de Mateo. Hasta ahí Dios revela a través de Daniel. Y después de allí, mis hermanos, a través del libro profético de Apocalipsis, sigue la continuidad de la historia y la consumación del plan final eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso estamos abriendo este libro de Apocalipsis, en donde paradójicamente
extraordinariamente nos ha tocado vivir en este año 2026, más de 20 siglos, 21 siglos, que vino el Cordero de Dios, que llegó nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, que se encarnó el Verbo de Dios, nuestro precioso Jesucristo, que Él estaba en el seno del Padre, en luz inaccesible, donde no entra inmundicia, donde no hay pecado, y donde viene a cumplir lo que está escrito para dar fin a la prevaricación, para dar fin al pecado, a través de su sacrificio y a través del establecimiento de su reino en la ciudad de Jerusalén, en donde Él vuelve a restaurar a Israel. Y que tenemos versículos contundentes, y no uno, sino muchos, que enfatizan que nuestro Señor Jesucristo, como lo dijo en Mateo 24 y Mateo 25, y habló sobre el tiempo del fin. ¿Cuál fin? ¿Del mundo? No. Tiempo del fin, cuando haya entrado la plenitud a los gentiles. Tiempo del fin en que terminará lo que ha revelado en Daniel capítulo 2, a la par de Daniel capítulo 7 y a un lado de Daniel capítulo 9. Esos reinos que gobernarían, y aquella roca que viene del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, y que golpea los pies de hierro y de barro cocido de la estatua, para dar fin al gobierno de las naciones, para dar fin al gobierno de los gentiles, para que Jesucristo sea nuestro gobernante, para que Jesucristo sea nuestro rey. Y así, en el libro de Apocalipsis, mis hermanos, que vamos a estudiar, en donde nosotros como iglesia, sí, como iglesia, lo que los judíos no sabían realmente, este misterio sobre la iglesia. Cuando Jesucristo habla y les da una respuesta a sus apóstoles: Señor, ¿qué señales nos das para ese tiempo del fin? Señor, ¿qué señales habrá de tu venida? Los apóstoles ahí están ajenos a la realidad del plan eterno de Dios, de que nacería una institución llamada iglesia, en donde sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, y esta iglesia iba a tener sus propias doctrinas fundamentales como iglesia, sus propias leyes escatológicas, muy diferente a las del pueblo de Israel. Israel tiene su propia teología escatológica de tiempo del fin. Pero antes de entrar a ver versículos, que les voy a dar múltiples versículos bíblicos sobre la diferencia que estoy haciendo sobre Israel y sobre la iglesia, porque muchos, cuando estudiamos Mateo y de un solo versículo queremos sacar doctrina,
y lo tomamos inmediatamente para la iglesia. Y nuestro Señor Jesucristo está tomando solamente profecías del Antiguo Testamento en donde ya los profetas habían hablado de ese tiempo del fin y el establecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo, conocido como la parucía, la segunda venida. Los profetas del Antiguo Testamento solo lo conocían como un solo evento, porque ellos no tenían toda la revelación completa como la tenemos nosotros. Hemos abierto la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Y yo ya voy en el capítulo 2, donde Cristo Jesús ordena a Juan que escriba lo que el Señor Jesucristo le va a revelar y que se lo envíe al mensajero de la iglesia de Éfeso, que lo escriba al mensajero de la iglesia de Esmirna, que lo escriba y lo envíe al mensajero de Pérgamo para que el mensajero lo lea y lo escuchen los miembros del cuerpo de esas iglesias en el Asia. 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas iglesias, hermano mío, eran iglesias existentes, literales, en donde también, a pesar de que esas escrituras eran para ellos, por los momentos difíciles de persecución que estaban viviendo, momentos de claudicar a causa de la persecución, de claudicar a causa de los mártires que venían cayendo por la causa al amor, a la obra de Jesucristo, por causa de evangelizar al mundo, por causa de que el Espíritu Santo hablaba a través de ellos, invitando a todos los hombres que se arrepientan para recibir el perdón de Dios a través de la cruz del Calvario. Y se le escribe a estas iglesias. Y vamos a hablar sobre Apocalipsis. Pero antes de entrar a este libro precioso, profético, quiero decir que para estudiar Apocalipsis tenemos que comenzar. Hoy me toca hablar sobre la iglesia de Pérgamo. Yo ya hablé sobre la iglesia de Éfeso y de Esmirna, ahora voy en Pérgamo, pero antes de entrar a esta enseñanza de la iglesia en donde Cristo Jesús ordena que se le envíe una carta a Pérgamo, porque Pérgamo estaba también viviendo un tiempo en donde nuestro Señor Jesucristo lo exhorta y los anima y les dice que Él está en medio de ellos. Porque en el capítulo 1, Juan, estando en la isla de Patmos, en el exilio, estando allí, tiene una visión, pero estando él en Patmos, porque ya en el capítulo 4, él es llevado al cielo. Primero está en la tierra, en Patmos, y tiene una visión en el capítulo 1. Y Jesucristo le dice, escribe las cosas que has visto. Es como decirle, escribe el capítulo 1, aunque antes no había por capítulo. Yo lo estoy diciendo para poder comprender cómo tenemos que estudiar este libro de Apocalipsis, porque Cristo Jesús mismo lo aconseja y lo recomienda. Sí, ¿cómo debemos nosotros de enfocarnos para comenzar a leer
este libro. Nuestro Señor da el consejo en el versículo 19 del capítulo 1 y le dice: Juan, número 1, escribe lo que has visto, que era la visión de un Cristo glorificado, que era la visión desde la isla de Patmos donde él estaba. Tiene una visión de Jesucristo glorificado, el que venció la muerte, el que estaba muerto y vivió, el primero y el último, el Cordero de Dios que lavó nuestros pecados, el primogénito de entre los muertos. En el capítulo 1, Juan comienza a ver la vestimenta de un sumo sacerdote. Y primeramente Juan, en esa visión, lo que tiene que escribir, lo que ha visto, es uno semejante al Hijo del Hombre en medio de 7 candeleros, en medio de 7 candelabros. Candeleros son como instrumentos, podemos decir, en donde se le pone aceite para que alumbre. El candelero es el instrumento para que el aceite alumbre. Y son 7 candeleros individuales. En el Antiguo Testamento, el candelero o el candelabro era de una sola pieza de 7 brazos. Una sola pieza de 7 brazos. Pero aquí sí era candelero, pero eran individuales y cada candelero representaba uno a la iglesia de Éfeso, la otra a la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y luego que ve los 7 candeleros, para que lo escriba Juan, el capítulo 1, escribe lo que has visto, capítulo 1 y versículo 19. Uno que está en medio de los candeleros. Y Cristo Jesús mismo revela qué eran los candeleros, en donde no tenemos que inventarlo nosotros. Mire lo que era el candelero y le dice en el capítulo 1 y versículo 19, escribe las cosas que has visto. Sí, número 1, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas es que Cristo Jesús glorificado en medio de los 7 candeleros, en su mano tenía 7 estrellas, en su diestra, en su poder, sujetaba 7 estrellas. Y mira cómo dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Dice, las 7 estrellas, dice aquí, son los ángeles, o sea, son los mensajeros de las 7 iglesias, las estrellas. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que no tenemos nada que inventar en esta revelación de Jesucristo a través de los símbolos. Mensajeros, que viene siendo el que está al frente de la iglesia, el que va a leer la carta, el encargado de abrir el pergamino o los libros. En otras palabras, es el líder de la iglesia, es el obispo, es el anciano, es el pastor. Pero esas estrellas es el mensajero
y los candeleros son las iglesias. Así que escribe lo que estás viendo. Por eso tengo este versículo aquí. Aquí lo tengo así, de esta forma. Capítulo 1 del versículo 19. Cristo nos enseña y nos aconseja y nos recomienda cómo debemos de enfocarnos al estudiar los 22 capítulos de este libro. Número 1 dice, escribe las cosas que has visto. Y vuelvo a repetir, es Cristo glorificado, es Jesucristo con una túnica de sumo sacerdote. Y podemos ver sus ojos, que simbólicamente está representado como llamas de fuego. Que todo lo ve, que todo lo escudriña, que no hay nada oculto para él, que él está en medio de su iglesia y que lo tiene en su diestra, en su mano. Y vemos su cabello como blanca lana, como la nieve. Y dice que su rostro es como el sol cuando alumbra en toda su fuerza. Y sus pies como bronce bruñido. El bronce es un símbolo de juicio. Dice que su voz es como el estruendo de muchas aguas. De su boca sale una espada aguda de doble filo, que simboliza su palabra. Escribe lo que has visto. Número 2. Según Apocalipsis capítulo 1 y versículo 19. Escribe lo que has visto. Cristo Jesús glorificado. Ahora escribe las cosas que son. Tiempo presente. Tiempo de la iglesia. Ese periodo de misericordia y de gracia que se abrió con ese misterio revelado que estuvo escondido en otras generaciones en el Antiguo Testamento, que ni los profetas ni nadie nunca lo conoció, que el Señor iba en los tiempos futuros a fundar una institución del cielo conocido como la iglesia. Y allí el Señor dejaría de obrar con Israel, porque se abre un tiempo de gracia, un tiempo en que los gentiles predicarán el evangelio de la gracia. Ese tiempo de la iglesia es con tiempo indefinido, porque no sabemos cuándo es el fin de ese tiempo de la gracia, y nosotros sabemos que ese tiempo del fin de la iglesia viene a suceder con el arrebatamiento de la iglesia. Aunque en estos tiempos niegan el arrebatamiento de la iglesia. Y dicen que no hay mucha información del arrebatamiento de la iglesia. Y eso es una gran mentira. Porque sí hay información contundente del arrebatamiento de la iglesia. Eso es un punto que quizás más adelante voy a tocar, porque estoy enfocándome en cómo nuestro Señor Jesucristo nos recomienda estudiar Apocalipsis. Me está dando la guía mi Señor aquí en el versículo 19 del capítulo 1. Me está dando una guía
me está dando una división de los 22 capítulos de Apocalipsis en 3 secciones. Las cosas que has visto, capítulo 1, y las que son capítulo 2 y capítulo 3, las 7 iglesias del tiempo presente, del tiempo de gracia y de misericordia, del tiempo en que la iglesia gentil predica el arrepentimiento, predica el perdón de pecado, predica la vida eterna como un regalo del cielo para ser salvos, predica la existencia del infierno y de la condenación, predica, mis hermanos, las doctrinas fundamentales de la iglesia revelado al apóstol Pablo. El apóstol Pablo con su ministerio a los gentiles dice allá en Romanos capítulo 11, honro mi ministerio del evangelio de la gracia a los gentiles. Por eso, Apocalipsis en 3 partes y en 3 secciones nos enseña nuestro Señor Jesucristo cómo estudiarla. Escribes las cosas que has visto, el capítulo 1, y las que son capítulo 2 y capítulo 3. Y luego dice, y las que han de ser después de estas. Y lo que ha de acontecer en el futuro después que la iglesia ya no esté en la tierra. Eso quiere decir, y las que han de ser después de estas, y las que han de ser después del capítulo 2, y las que han de ser después del capítulo 3, y las que han de ser después de la existencia de la iglesia. O sea, tiempo futuro. A partir del capítulo 6, ya no está la iglesia. ¿Por qué ya no está la iglesia a partir del capítulo 6? Porque en el capítulo 6 no aparece la iglesia, porque es el Dios de Israel que comienza a tratar con Israel. De acuerdo a las profecías de los profetas, de acuerdo a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que lo veremos más tarde como pruebas contundentes. Es por eso que el Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, ese es el grueso del Apocalipsis y se enfoca exclusivamente a un tiempo conocido como el día de Jehová. Se enfoca el grueso de Apocalipsis a partir del capítulo 6 al capítulo 18, 19, como conocido en el Antiguo Testamento como el día de Jehová, como el día de angustia para Jacob. Y en el Nuevo Testamento es conocido como el día del Señor. Jesucristo lo conoce como el día de tribulación y de gran tribulación. El profeta Daniel lo conoce como el día de la semana 70. Y todo lo que te he dicho tiene base bíblica. Y en estos tiempos finales, Satanás se ha levantado para negar la realidad del arrebatamiento de la iglesia, para hacer flaquear a los que tienen esta esperanza, para meter en duda a los que han creído en la veracidad de la palabra de Dios, el arrebatamiento de la iglesia que nos llena de esperanza, el arrebatamiento de la iglesia que nos llena de gozo, el arrebatamiento de la iglesia que nos llena de un gozo inefable, porque estaremos con nuestro Señor Jesucristo para siempre y por siempre, que nos libra de la ira venidera. Por eso Satanás ataca esta doctrina, por eso Satanás ataca a la iglesia, por eso Satanás ataca a los pastores, ataca el diezmo. Satanás no quiere que la iglesia se purifique esperando a su Señor. Y tengo muchos versículos bíblicos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, libro de Apocalipsis, que lo estaré tocando conforme vengan las demás semanas, y estaré dando pincelazos
de la veracidad de la palabra de Dios. Es por eso que dice las Escrituras: amados, probad si los espíritus son de Dios. Cuán importante es mantenernos firmes cuando vengan los ataques del enemigo para sembrar duda, para sembrar inseguridad, para sembrar incertidumbre, para que vivamos como nosotros queremos, para que seamos felices, para que estemos viendo por nuestro futuro, para que estemos viendo por nuestra voluntad y sea quitada la esperanza bienaventurada que dice el apóstol Pablo a Tito. Esperando la esperanza bienaventurada, aguardando la esperanza bienaventurada. Por eso en 1 Corintios Pablo habla sobre los que van a ser resucitados en el día del arrebatamiento, sobre los que seremos transformados cuando Cristo venga, y luego le añade: alentaos los unos a los otros. Y esta palabra lo vas a ver muchas veces: alentaos los unos a los otros. Pero Satanás quiere quitar el aliento a la iglesia de esta esperanza. Sí, porque quieren que te dediques a los placeres del mundo. La santidad no tiene valor. Podemos vivir como querramos. Podemos ir a los bares. Podemos emborracharnos. Podemos aborrecer a nuestros hermanos. Podemos hacer lo que querramos. Pero aquí, en el libro de Apocalipsis, mis hermanos, cuando Cristo da en el versículo 19 del capítulo 1, cómo debemos de estudiarlo, en 3 partes está dividido. Escribe las cosas que has visto y las que son tiempo de la iglesia, que va a terminar así como tuvo su inicio. Este periodo tendrá su fin con el arrebatamiento de la iglesia. Y las que han de ser después de estas: tiempo de la gran tribulación, en donde Israel será purificado, donde el Señor, a través de la purificación, luego veremos Zacarías, veremos Isaías el profeta, está Daniel, está Jeremías, está Ezequiel y los profetas menores. Y Malaquías: saldrá el sol de justicia. Así que nosotros, hermanos, tenemos que aprender a recibir el consejo de nuestro Señor. ¿Cómo debemos de estudiar el libro? Aquí en el capítulo 1, vuelvo a repetir, hay un encuentro de Juan, el discípulo amado, estando en la isla de Patmos. Y Cristo mismo allí divide el Apocalipsis en 3 partes. Allí está el versículo: escribe las cosas que has visto, dice Cristo, y las que son y las que han de ser después de estas. Indudablemente, nuestro Señor Jesucristo se preocupa de su iglesia. Por eso le manda carta en este tiempo presente. Por eso le dice: Éfeso, yo conozco tus obras. Yo sé lo que tú haces por causa de mi reino, por causa del evangelio. Éfeso, has trabajado arduamente. Has soportado con mucha paciencia las persecuciones. Tienes aguante, tienes fortaleza.
ha sido edificada sobre la piedra. Con el apóstol Pablo ha sido edificado sobre la piedra. Con Timoteo ha sido edificado sobre la piedra. Con Epafrodito, con Epafras. Allí estuvo Apolos. Allí estuvo Juan. Una iglesia completamente llena de doctrina pura. Y se preocupa de su iglesia el que anda en medio de su iglesia, el que vigila, el que protege, el que cuida, el que está atento. Pero el Señor observa algo. El que tiene ojos como llama de fuego descubre que Éfeso ha dejado su primer amor, que ha dejado de ser ferviente, que ha dejado de pasar tiempo en intimidad con su Salvador, que ha dejado de pasar tiempo con un corazón contrito y humillado, agradeciendo por su gran salvación, agradeciendo por el gran perdón, por la gran salvación que Jesucristo consumó en la cruz del Calvario. Ese amor se iba alejando y Cristo se preocupa por su iglesia de Éfeso. Escribe a los que están en Esmirna. Y Jesucristo se manifiesta allí como el primero y el postrero, como el Dios eterno que no tiene principio y que no tiene fin. Él está en medio, el Dios eterno de su iglesia, y le dice: yo soy el que estuve muerto y vivió. Esmirna, yo conozco tus obras. Interesado en su iglesia, como en estos tiempos que estamos en ese periodo de la iglesia. ¿Ustedes creen que Cristo Jesús en este año 2026 piensan que no tiene cuidado de su iglesia? ¿Ustedes piensan que nuestro Señor Jesucristo no está atento a las redes sociales de Facebook? ¿Ustedes piensan que el Señor Jesucristo no está atento a las redes sociales de YouTube y está viendo cómo están asolando a su iglesia, cómo le levantan falso testimonio, cómo se han levantado enemigos contra la doctrina de Él? ¿Ustedes piensan que no se da cuenta? Si dice que Él tiene en sus manos, en su diestra, y anda en medio de los candeleros de su iglesia, y dice: yo conozco. Y después de que le escribe a Esmirna, ahora le escribe a la iglesia de Pérgamo. A la iglesia de Pérgamo. Así que nuestro Señor Jesucristo sí está preocupado por su iglesia aquí. Así que después de Pérgamo, el Señor, que está en medio de su iglesia, va Él a enviarle otra carta que quizás lo vayamos a leer más tarde, pero antes quiero seguir cómo estudiar este libro de Apocalipsis. Así que ya tenemos nosotros la guía, la división en 3 partes del libro. Ese es el timón. De allí nos vamos a enfocar para poder ubicar el contenido de los 22 capítulos. Por eso, hermanos,
nosotros a través de las escrituras, cuando vayamos a entrar al capítulo 4 que pertenece al futuro, voy a hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia. Cuando lleguemos al capítulo 4, por lo pronto voy a hablar sobre la tercera iglesia que corresponde al tiempo presente, a la iglesia de Pérgamo, en donde nuestro Señor Jesucristo envía una carta y le dice al apóstol: escribe a la iglesia de Pérgamo. La iglesia, hermanos, de Pérgamo, lo encontramos allí en el capítulo 2 y el versículo 12 al versículo 17. Del 12 al 17, versículo 12 al 17 del capítulo 2, donde se manda un mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y dice así la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Mira cómo se presenta el Señor. El que tiene la espada de 2 filos, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. A Éfeso se le presentó como el que anda en medio de los 7 candeleros y tiene en su diestra 7 estrellas. A Esmirna se le presentó como el primero y el postrero, como el que estuvo muerto y vivió. Ahora este se le presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Quisiera yo hablar un poquito sobre Pérgamo, pero en realidad tiempo nos hace falta. Pérgamo, la capital de la provincia romana en Asia, en donde algunos de los reyes de esa época querían convertir a Pérgamo en una ciudad a la categoría de Atenas, la famosa Atenas. Muchos edificios sobresalían allí. Allí existía, hermano mío, una biblioteca en Pérgamo. Esa biblioteca tenía más de 2000 libros. No se usaba la palabra libros en ese tiempo, de pergaminos, pero vamos a usar el término libros para poderlo entender en nuestra época. Y allí en Pérgamo, en esa ciudad, se perfeccionó, escuche bien, se perfeccionó el proceso de preparar las pieles de cabras y de ovejas para poder ser usadas para escribir, para hacerlo más duradero el pergamino. Porque antes se hacían, hermanos míos, a través del papiro. Ese papel se le llamaba papiro, pero no duraba mucho, era muy frágil, era muy débil, porque se usaban juncos acuáticos que se daban mucho como en los ríos, podemos decir, en el río Nilo, y de ahí sacaban todas esas fibras para poder escribir, pero lo sofisticaron en la ciudad de Pérgamo a través de pieles de cabras y de ovejas para hacerlo más duradero. Por eso ahí existían, era una ciudad en donde se perfeccionó esto y
eran usados en la producción de libros. Pérgamo así era, ¿sí? Así que allí en Pérgamo, hermanos, también había un altar. Se dice que ese altar era de 34 metros de alto por 36 del dios Zeus. Enorme, que inclusive fue transportado a Alemania, tal parece, en un museo. Así que en el Museo de Berlín, ahí se encuentra esa estatua tan enorme en donde se adoraba a Zeus, ahí en la ciudad de Pérgamo. Acuérdese que en Éfeso estaba ¿quién? Estaba Diana y muchos dioses más, Afrodita, y allá en Esmirna la adoración a los emperadores y muchos dioses. Así que en Pérgamo también había un dios llamado para los romanos como Asclepio o Asclepio en el tiempo de la ciudad de Pérgamo, que era el dios de la medicina. Y el símbolo de ellos era una serpiente. Y esa clase de medicina de Asclepio se relacionaba con hechicería, con magia y supersticiones. Ese era Pérgamo. Magia, hechicería. Y puedo seguir dando más datos, pero en verdad no voy a seguir para seguir ganando tiempo porque ya casi voy para 1 hora y no quiero pasarme más de 2. Así que estamos viendo a una Pérgamo difícil. Abundaba las tinieblas. Ahí estaba el trono de Satanás, así dice la palabra de Dios. Era un campo misionero en un punto humano, con pensamiento humano difícil. Y se supone y se piensa que en esa región de Pérgamo, en esa gran ciudad, fue a causa del evangelismo cuando Pablo estaba en Éfeso. Fue cuando se diseminó el evangelio para Colosas, para toda el Asia en aquel tiempo. Sí. Aquí vemos entonces el remitente, nuestro Señor Jesucristo, y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. La iglesia empieza a oír el mensaje de Cristo Jesús resucitado y glorificado, que el apóstol Juan, estando él en la isla de Patmos, contempla en visión a aquel en la cual él anduvo por más de 3 años como su discípulo, como seguidor, y que inclusive se encargó de María y estuvo al pie de la cruz del Calvario. El único discípulo que estaba muy cerca del Señor Jesucristo, estuvo muy cerca en todas sus enseñanzas, estuvo muy cerca en la mesa donde se celebró la Pascua y se instituyó la cena del Señor. Él estuvo muy cerca. El discípulo amado, el más joven de todos los apóstoles, y fue el último en morir con casi 100 años de edad, de muerte natural. Columna de la iglesia. Y ahí está recibiendo el mensaje para dárselo y le dice: escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Aquí nuestro Señor Jesucristo se manifiesta como el que tiene la espada aguda de 2 filos.
Esta frase, hermanos, esta frase que está usando nuestro Señor Jesucristo para la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Tiene un mensaje que también nosotros podemos rescatar como principio bíblico para nuestras vidas. Nosotros sabemos que es una espada. Nosotros sabemos que una espada corta, que una espada divide, que una espada separa. El libro de los Hebreos se refiere a la palabra de Dios como la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos. Y esa espada de la palabra de Dios te discierne tus pensamientos, te discierne o te descubre tus pensamientos. Te dice quién eres y cómo eres. Te dice cuando estás mal. Te dice cuando tú aceptas la injusticia, y la espada de la palabra de Dios te divide la justicia y la injusticia. La palabra de Dios divide lo malo y lo bueno. Por eso es importante la palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Cuán importante es? Porque en Pérgamo había problemas doctrinales. Ellos estaban tolerando la doctrina de los nicolaitas. Ellos estaban tolerando la doctrina de Balaam. Y se presenta el Señor como la espada de dos filos. La espada aguda. Dice esto. Por eso, esa espada, hermanos, te divide la doctrina pura de la doctrina falsa. La espada de Dios, que es su palabra, corta, divide y separa la verdad de la mentira. Por eso la necesitamos en nuestras vidas, para aplicarla a nuestras vidas, para vivirla. La espada de dos filos, hermanos míos, corta, divide y separa a Cristo Jesús y lo que es de Satanás. Aunque lo escuches muy radical, pero es la verdad, lamentablemente. O sigues a Cristo o sigues al mundo, o sigues al Señor Jesucristo a través de la dirección de su Espíritu Santo y de su palabra, o sigues la corriente del mundo. Ella es la que separa, ella es la que divide y ella es la que corta. Por eso no nos gusta oír. Por eso no queremos oír la palabra de Dios. No queremos que nos corten, no queremos que nos dividan, no queremos que nos separen de lo que amamos. El mundo, el pecado, los deseos carnales, las concupiscencias, las lujurias. No queremos que la palabra de Dios nos aparte del pecado. Satanás es muy astuto y muy hábil para engañar al creyente. Por eso los falsos maestros, por eso las falsas doctrinas, por eso siempre nuestros sentimientos para no hacer la voluntad del Señor. Por eso siempre no hay deseos de meditar, de investigar. Por eso siempre somos arrastrados por doquier doctrina, por cualquier viento de doctrina. Por eso ahora ya no estamos creyendo en el arrebatamiento, porque nosotros nos hemos alejado de la palabra de Dios y hoy en día el mundo está lleno de mentira. Y lo podemos observar.
que el mundo está lleno de mentiras. Y cuando digo el mundo, porque el mundo mismo revela su filosofía al entrar a las redes sociales. Esos pensamientos de las redes sociales, aunque no digo todos, pero la mayoría se discierne con este libro qué clase de pensamientos son. Porque la espada divide, la espada discierne las intenciones. El Espíritu Santo discierne, el Espíritu Santo habla a través de su palabra. Este es un espejo en la cual el mundo, hermanos míos, lo podemos ver aquí. ¿Quiénes son los que hablan? ¿Quiénes son los que enseñan? ¿Qué es lo que buscan? Empezaron a atacar el diezmo. Empezaron a tocar las doctrinas fundamentales, el arrebatamiento de la iglesia. Empezaron a atacar a los pastores. Eso es un ataque de las tinieblas, del infierno mismo, en donde el infierno comenzó a vomitar contra los siervos de Dios. Es por eso que el siervo de Dios que es atacado, déjeme decirle que Cristo Jesús lo tiene en sus manos. Y dice el Señor, mía es la venganza. Hoy la iglesia es atribulada. Hoy la iglesia es perseguida de esa forma. Hoy los pastores son desanimados porque espíritus extraños están enseñando que ya no tenemos que ofrendar, que ya no tenemos que dar, porque todos dicen que se roban las ofrendas, pero no podemos generalizar. No podemos generalizar.